Sean bienvenidos a el primer video de colores de caballos por servidor Alejandro Goñi Rojo. El día de hoy quiero agradecer a Dios que me permite compartir con ustedes este conocimiento y que fue iniciativa de mi gran amigo, licenciado Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, que fuese en su rancho y que nos dio todas las facilidades. Asimismo, agradezco de manera muy especial y muy cariñosa a mi gran amigo Juan Ramos de Rancho La Corporación por todas tus enseñanzas. Eres mi maestro de colores y te agradezco de todo corazón tu tiempo, tus enseñanzas y tu disposición para conmigo y Casa Goñi. Dios te bendiga siempre, mi estimado Juanito. Esperemos que esta sea una experiencia única en la cual podamos aprender juntos, porque al final del día a todos los que nos gusta y nos encanta el caballo, lo que queremos es pues criar mejores colores, mejor calidad. Y bueno, pues en la parte de la crianza de Casa Goñi, hace 30 años tuvimos la oportunidad de que mi abuelo tuviera una visión, tenía un gran semental y él dijo que el único defecto que tenía ese semental era su color, que era el alazán y era el bebé. Y de ahí compró la mamá de Canelito para poder criar, y hoy a esos 30 años llegamos a la deducción que hoy los caballos por supuesto que valen por su calidad, por su nobleza, por su temperamento y todas las aptitudes que tengan, pero el color es algo definitivo que le da un valor y una plusvalía muy importante a los caballos, por lo cual vamos a estudiar hoy diferentes características de ellos, porque queremos al final del día producir caballos de gran calidad con colores muy especiales que hagan que sean caballos obviamente muy especiales. Pues bueno, vamos a comenzar con la base de lo que podemos ver ahorita en imagen. Vamos a entrar en materia a conocer lo primero que debemos de entender cuando vamos a hablar de colores de los caballos. Y esto es que únicamente se tendrán 3 bases o fondos de los caballos. De ahí se modificarán estos colores con diferentes genes que nos darán como resultado una gran variedad de colores. Estas 3 bases o fondos serán el alazán, el prieto y colorado o retinto, el cual es la mezcla de los primeros 2. Y para que ustedes lo entiendan de mejor manera, yo les daré un ejemplo. Vamos a hacer una analogía, similitud, en que visualicemos el ejemplo de que el caballo es una pared en blanco. Y cuando Dios la va a pintar para darle el color a ese potrillo o esa potranca que va a venir al mundo, toma de su padre y de su madre los genes para hacer esa pintura y darnos como resultado un color. Y la pared únicamente se puede pintar de 3 colores, que sería el alazán, el negro o prieto como lo conocemos, y el colorado o retinto, el cual es el mismo, y ya entramos en detalle. Y estas serían las 3 bases o fondos que Dios puede utilizar para comenzar a pintar ese caballo, que después de ser modificado por diferentes genes nos va a dar como resultado un color que ya veremos más adelante. Bueno, entraremos a un término que va a ser muy empleado dentro de esta explicación de colores de caballos, y es un término genético al cual le llamamos heterocigoto. Esto quiere decir que cuando un caballo es heterocigoto, se refiere a que tiene una copia de un gen dominante. Ustedes lo verán representado en unos vitroleros que vamos a usar con una sola pelotita. Esto nos indica que hay un 50% de probabilidades de que lo aporte este gen a sus hijos. En las fórmulas genéticas vamos a ver que serán representados con una letra mayúscula y una minúscula, refiriéndose al gen dominante en la mayúscula y al recesivo con la minúscula. Cuando sea heterocigoto, veremos una mayúscula y una minúscula. Bueno, ahora veremos el término homocigoto.
Este refiere que porta dos copias de un mismo gen dominante, lo cual nos indica que el 100% de las veces que se le cruce a este ejemplar aportará una copia del gen dominante al cual sea homocigoto, a sus crías o sus hijos. En las fórmulas genéticas vamos a ver las letras mayúsculas. Las mayúsculas nos indican el gen dominante y cuando veamos un homocigoto veremos dos letras mayúsculas. Ejemplos que pueden ver es homocigoto al alazán, una doble A, y al homocigoto al negro veremos una doble E. Vemos cómo se vería desde un vitrolero. Esperemos que esto ayude a entender este término y el pasado heterocigoto y homocigoto que van a ser usados frecuentemente dentro de estas explicaciones. Pues vamos a entrar en detalle en la primera capa, que es la alazana, y esta capa se caracteriza por ser una de las más comunes y es representada por la letra A. También lo conoceremos como rojo, alazán o el gen Agouti. Y esta capa nos dará tres diferentes fórmulas genéticas que las veremos a continuación. Será la A mayúscula, A minúscula, E minúscula, E minúscula, A mayúscula, A mayúscula, E minúscula, E minúscula y la A minúscula, A minúscula, E minúscula, E minúscula. Esta última siendo la ausencia de todos los genes. Cuando no haya genes aportados ni por madre ni por padre, la capa será alazana. Ya entraremos a detalle a esto, pero entenderemos que esta es la capa más común y veremos cómo mezclarla con otros colores para tener colores más atractivos. Vamos a analizar y explicar la primera forma genética, que es la A mayúscula, A minúscula, E minúscula, E minúscula. Esta fórmula se descifra como caballo heterocigoto al rojo, alazán o Agouti. Esto quiere decir que este caballo tiene una posibilidad de mandar en un 50% de las veces que se cruce con una yegua su gen dominante de alazán. Y esto lo vemos que la deducción es que este caballo con yeguas adecuadas pudiese dar caballos negros, prietos, alazanes, claro, y también de diferentes colores. El caballo en imagen es Not Rufarol y es un caballo que es heterocigoto al rojo, alazán o Agouti, y hemos visto negros, grullos y colorados y retintos y alazanes también de él. Entonces, esta es la primer fórmula genética que descifraremos. Para que ustedes se den una mejor idea de cómo representaría yo este color, me hice a la tarea de hacer unos vitroleros con unas pelotitas que representan los genes. El gen rojo Agouti o alazán lo representé con esta pelotita roja y con una A mayúscula. Esto quisiera decir que si viéramos este caballo desde un vitrolero, él tendría un gen rojo dominante únicamente para aportar a sus crías. Como ya lo dije anteriormente, el 50% de las veces lo haría y el 50% no. Entonces ahora vamos más a detalle de ver cómo fue hecho este caballo. Pueden ver estos vitroleros que tenemos aquí, ahí déjamelos ver, sale, representan el papá y la mamá. Digamos que cuando tú cruzas dos alazanes, no va a haber manera alguna en el mundo que salga otro color más que alazán. Siempre alazán con alazán va a dar alazán. ¿Por qué? Les voy a explicar. Hagan de cuenta que los genes son estas pelotitas y cuando tú cruzas un caballo con una yegua, Dios decide qué aporta el caballo y qué aporta la yegua. Entonces, la primera diapositiva que vamos a ver es cuando un caballo es heterocigoto. ¿Qué quiere decir heterocigoto? Que tuviese un gen dominante dentro de él. Esto es un caballo heterocigoto al alazán o al Agouti. Eso quiere decir que cuando nosotros crucemos tiene un 50% de posibilidades, si me puedes la diapositiva, de aportarlo o de no aportarlo. Entonces, esta sería el ejemplo de lo que es un heterocigoto. Esta es una de las opciones de un alazán.
El segundo ejemplo en la fórmula genética sería el A mayúscula A mayúscula, y esta fórmula genética se descifra como caballo homocigoto al alazán rojo al agouti. Esto quiere decir que el caballo siempre mandará su gen dominante las veces que se le cruce con una yegua, ya que lo posee por madre y por padre. Lo vamos a ver en la explicación de los vitroleros, y el caballo que ponemos en imagen es nada más y nada menos que Colonel Smoking Gun, y que veremos qué características tiene un homocigoto al alazán. Un homocigoto al alazán sería que papá pusiera bolita roja y mamá pusiera bolita roja. Esto es un homocigoto al rojo. Esto es lo que es Goner, por ejemplo. Cuando tú tienes este caballo nunca te va a poder dejar un caballo prieto. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque a la hora que tú lo cruces como padre o como madre, el resultado de ello va a ser que siempre aporte una pelotita a la cría, por ser homocigoto al gen dominante. A ver si nos podemos ir ahora sí a la diapositiva para verlo. Acabando con esta fórmula genética, mi recomendación es siempre buscar la calidad. Si tienes dos alazanes que están extraordinarios, no dudes en cruzarlos, pero si puedes encontrar la manera de ir metiendo otras bases como colorado y negro, es bueno, dado a que te va a ayudar a sacar colores más interesantes, que ya veremos más adelante. Pues ahora veremos la tercera variante de los alazanes, que será la fórmula genética A minúscula, A minúscula, E minúscula, E minúscula. Esta fórmula se descifra como caballo alazán sin presencia de genes dominantes. Esto quiere decir que cuando crucemos uno de estos caballos, él no tendrá nada que aportar. Por ende, es los casos que conocemos de que dicen, este caballo deja el color de lo que le eches. ¿Por qué? Porque no tendrá que aportar. Y bueno, si a mí me dan a escoger, yo en los alazanes siempre preferiría esta fórmula genética, ya que vas con mayor certeza de que si tenemos una yegua con esta fórmula genética, pues podemos buscar un caballo de un color interesante, y esto nos dará mayores probabilidades de que el potrillo tenga el color del padre. Claro, conociendo la fórmula genética de este mismo para saber qué genes puede aportar. Estas dos pelotitas a este caballo, lo que suele suceder es que hay una pelotita roja que por ahí traen una pelotita roja que tiene abajo, y que quiere decir que si no tiene nada, este caballo, el color que le eches únicamente va a dar del color del papá o la mamá lo que él aporte. Quedaría, si me pueden ver en la imagen, quedaría con una A minúscula, A minúscula. No aportó nadie, quedaría así. ¿Qué quiere decir? Si queda así, es un caballo rosillo, puede dar rosillo, pero nunca va a mandar el alazán, ya lo tienes garantizado. Entonces, estas son el primer ejemplo de los alazanes, que es la capa, digamos, más común. La ausencia de cualquier gen. Tú puedes cruzar inclusive dos negros, y si no manda nada, va a quedar alazán, cuando no se decide pintar, digamos, la barda de algún color. ¿Alguna pregunta hasta aquí de alguno de los que está? ¿Alguna duda que tengan en cuanto al alazán, que es una capa, pues la verdad que nos gusta, pero ya la gente cada vez va como no queriéndola más? Es color caballo, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta con esto? ¿Nada? Vamos pues a la siguiente diapositiva y al siguiente color. Pues entrando en materia con el siguiente color, que sería el color negro o prieto, esto es una capa que se caracteriza por tener la ausencia del gen dominante rojo, agouti o alazán. Es representada por tener la letra E mayúscula, y también es conocido como el gen negro o extension. Y únicamente tiene dos fórmulas genéticas, de las cuales podemos ver en la diapositiva, que sería E mayúscula, E minúscula, A minúscula, A minúscula, E mayúscula, E mayúscula, A minúscula, A minúscula. ¿Qué queremos entender con esto? Pues que un caballo negro o prieto únicamente puede ser heterocigoto al negro o homocigoto al negro. Vamos ahora a ver el primer ejemplo de heterocigoto al negro o extension. Bueno,
para dar la explicación de lo que es esta fórmula genética E mayúscula, E minúscula, A minúscula, A minúscula, esta fórmula genética se descifra como caballo prieto o negro heterocigoto al negro o extension. Esto quiere decir que este caballo tiene un 50% de posibilidades de heredar su gen negro o extension, su E mayúscula, su gen dominante a sus hijos. Con esto llegamos a la deducción que este tipo de caballos cruzados con caballos correctos pueden dar colores demasiado interesantes. Vamos a ver ahora ya en vivo lo que es este ejemplo. Lo vean físicamente. Ceja Esperanza, ella es hija, les voy a hacer la combinación genética de lo que es Ceja Esperanza. Se los voy a enseñar precisamente aquí para que ustedes entiendan qué pasó en este caso tan especial de Ceja Esperanza. Ella es hija de un caballo colorado, que sería esto, con una yegua alazana. Entonces, aquí lo que sucedió, que había muy pocas probabilidades, fue que el papá, si me pasas para acá, para la cámara tantito, acá pueden ver ya en los vitroleros, este es el papá, tenía un rojo y un negro, y esta es la mamá, y tenía un rojo, y cabe mencionar que esta mamá, que es la CG Peggy, venía de 4 generaciones seguidas de alazanes, y no era homocigota, gracias a Dios, porque si no hubiera dejado alazán. Y lo que sucedió en ella fue que únicamente el padre aportó el gen, y estos dos se obtuvieron padre y madre de que lo aportaran. Esto había un 6% de posibilidades de que quedara esta yegua prieta, y como pudimos ver en las combinaciones, digamos, genéticas, si me pasan ahora sí a la siguiente diapositiva, que es la de ella, cuando tú la cruces con algún caballo, puede dar negro o puede no darlo, no te garantiza que ella lo herede a sus hijos porque va a ser heterocigota. Bueno, ahora entraremos a esta fórmula genética tan interesante que es E mayúscula, E mayúscula, A minúscula, A minúscula. Esta fórmula genética se descifra como caballo prieto o negro homocigoto al negro o extension. Esto quiere decir que este ejemplar mandará el 100% de sus veces su gen dominante, y al hacer esto lograremos tener crías que garanticen siempre los cabos negros y las crines negras. ¿Por qué? Porque esto va a lograr que podamos llegar a colores interesantes como los grullos, como los moros, que son colores que hoy el mercado demanda de alta manera. En imagen ustedes pueden ver a Vintage Smoke, un gran ejemplo de lo que es un caballo homocigoto al negro. Un ejemplo muy importante para todos los que no conocen igual a Vintage Smoke, pero conocen de caballos. Hablaríamos de los frisones. Los frisones son homocigotos al negro, ya que al cruzar dos homocigotos tendrás un homocigoto porque garantizas que los dos manden el gen negro. Entonces, para lograr esta combinación genética necesitamos cruzar siempre caballos que porten los cabos negros o que tengan su E mayúscula dentro de su fórmula genética. Y tenemos un 25% de posibilidades de que esto suceda. Espero haya quedado claro, y vamos a buscar en Criadero Casagoñi, buscar este tipo de genética para garantizar colores muy atractivos. Vamos con el siguiente. Pues el siguiente color es el conocido como colorado o retinto. Cabe mencionar que este color es el mismo genéticamente. Lo único que cambia es la cantidad de rojo y de negro que se dispersa por el cuerpo. Como pueden ver en imágenes, vemos a Nilvio, que es un caballo colorado o retinto, y vemos a CG Alba, que es, le diríamos nosotros, colorada, y al de arriba retinto, pero genéticamente tienen un gen negro y un gen rojo, y lo que cambia es la cantidad de negro o de rojo y cómo se distribuye por todo el cuerpo. Esta base se le conoce como la mezcla de las dos bases
anteriores vistas, que sería la A mayúscula referente al alazán y la E mayúscula referente al negro. Esto es lo que sería un colorado o retinto y vamos a ver sus diferentes fórmulas genéticas a continuación. Esto es lo que sería un colorado. Una E mayúscula con una A mayúscula. Aquí está el colorado, es la combinación de los dos genes. Y entonces, esto, digamos que el colorado en una sola pelota se vería así, y en dos pelotitas se vería la negra chinita, por favor, así. Entonces, si podemos pasar el caballo colorado para que lo vean. Aquí hay una cosa bien importante que debemos de mencionar. En México, ¿sí? En México, luego tenemos el tema, esos dos ya se los pueden llevar, gracias, de que si es colorado o es retinto. Y lo único que sucede y lo único que cambia es lo que, un poquito más para acá, por favor, mijo, lo que se riega el negro o el rojo en él. Genéticamente van a ser EA siempre, traen un rojo y traen un negro, no hay manera de que sean otro. Esto también ahorita más adelante vamos a pasar el tema de los bayos y ocurre en el bayo Cabos Negros y en el bayo Lobo. ¿Cuánto se riega el negro en este colorado o en este retinto que le dicen? Entonces, básicamente lo que estamos aprendiendo ahorita es los colores y los genes que tienen, porque en México luego que retinto, golondrino y que un color y que el otro y se la complican. Aquí únicamente vas a entender cuáles son los genes que tenemos. Bueno, vamos a entrar a descifrar esta primera fórmula genética que sería E mayúscula, E minúscula, A mayúscula, A minúscula. Y esta fórmula se descifra como caballo heterocigoto al negro o extension y heterocigoto al alazán rojo o agouti. Esto quiere decir que tiene un 50% de posibilidades de aportar cualquiera de estos dos genes, el negro o el rojo, a sus crías. En imagen podemos ver a Navarro. Si ustedes lo ven, Navarro por todo el cuerpo tiene más regado el negro que el rojo y él puede o no puede dar negros. Si él aporta su gen dominante negro, que es el E, pues pudiera dar un prieto. Si no lo aportase y aporta nada más el rojo, pudiese dar un alazán. Entonces, esta fórmula genética, digamos que tenemos ahí varias variantes de que este mismo caballo te dé prietos, te dé alazanes, o si aporta los dos juntos te dé un colorado, y depende mucho de la mamá que se le eche. Vamos a la siguiente fórmula genética. A continuación veremos la siguiente fórmula genética de los colorados o retintos, y esta sería E mayúscula, E minúscula, A mayúscula, A mayúscula. Esta fórmula se descifra como caballo heterocigoto al negro o extension y homocigoto al alazán rojo agouti. Conclusión de este caballo es que siempre mandará su gen alazán a sus crías, dando como ello que siempre va a dar o alazanes o colorados y nunca podrá dar prieto. Dentro de las fórmulas genéticas en los colorados, esta es la que menos me agrada, ya que pues no podrá sacar a veces colores como el prieto, como el grullo, como los moros, y la verdad que son colores que estamos buscando. Pues ahora veamos cómo se vería este caballo desde un vitrolero, en donde posee sus dos letras, sus dos pelotitas con A mayúscula, mayúscula y una E mayúscula. Explicado anteriormente, siempre mandará su A mayúscula a sus crías. Vamos con el siguiente. La siguiente fórmula genética que veremos sería la E mayúscula, A mayúscula, A mayúscula. Y esta fórmula se descifra como caballo homocigoto al negro o extension y homocigoto al alazano rojo. Este tipo de caballos garantiza que siempre que lo cruces va a dar capas coloradas, ya que te garantiza mandar un gen dominante negro y un gen dominante rojo. Y en imagen pueden ver a Nilvio. Este caballo posee esta fórmula genética, por ende únicamente dará capas bases coloradas con la yegua que tú le eches. Y bueno, ya después podrá ser modificado por algunos otros genes que veremos más adelante, pero esta es la fórmula que es homocigoto al negro y homocigoto al rojo.
Y si lo vemos en los vitroleros, se vería de esta manera. Tendría 2 pelotitas rojas y 2 pelotitas negras. Y lo que te dice es que va a aportar una roja y una negra cada vez que se cruce. Esto nos daría como resultado que este caballo nunca dará prietos ni alazanes. Vamos a la siguiente fórmula genética. Pues entramos a descifrar la última fórmula genética de un colorado o retinto, que sería E mayúscula, A minúscula, A minúscula. Y esta fórmula se descifra como caballo homocigoto al negro o extension y heterocigoto al alazán, rojo o agouti, lo cual significa que este caballo te garantiza que cada que se cruce pasará su gen E o extension a sus crías y por ende vas a tener cabos negros en ellos. Y un 50% de las veces que se cruce vamos a tener posibilidades de que mande su gen de la A mayúscula, o sea, hace rojo, agouti o alazán. Y si a mí me dan a escoger, la mejor para mi fórmula genética de un colorado o retinto sería esta, ya que con ella podemos acceder a colores más interesantes y la gente cada vez busca más pues los cabos negros para poder dar grullos, moros, etc, que ya veremos más adelante. Espero haya quedado claro esta fórmula genética que vista en un vitrolero sería de esta manera. Esto dará como resultado que él siempre aporte a sus crías una E mayúscula y el 50% de las veces su A. Bueno, amigos, con esto finalizamos la primer parte de colores base de colores de caballos por servidor Alejandro Goñi Rojo. Y con ello llegamos a estas reglas en genética y colores de caballos. Alazán con alazán, siempre dar alazán. Para que un producto herede un gen dominante, padre o madre lo deben de portar. Yo no puedo sacar un prieto de 2 alazanes. El que decide quién manda los genes de los padres es Dios mismo. Y el color es muy importante, amigos, pero es mucho más importante la calidad. No se pierdan el capítulo número 2 de Colores de Caballos servidor Alejandro Goñi, en donde veremos el primer gen que va a diluir estos 3 colores base. Y me refiero al gen crema, conocido en México como los bayos. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga. Les desea su amigo y servidor Alejandro Goñi Rojo.